Siempre nos han dicho que los buses con motor a gas natural son más ecológicos y contaminan menos que los buses con motor diésel. Pero ¿te has preguntado qué tan cierto es esto? Pues bien, te cuento que aquí en Europa, este año 2024, se publicó en la revista Transportation Research Part D un artículo científico titulado Emisiones reguladas y no reguladas de vehículos pesados Euro 6 a diésel y gas natural comprimido. Recuerda, en la descripción de este video encontrarás toda la información necesaria para conocer más a fondo este trabajo. Ahora vamos a explorar juntos una parte de lo que se ha publicado en este artículo. Empecemos hablando de los vehículos ensayados. En este caso, dos buses. Ambos pertenecen a la categoría M3. También cumplen con la norma de emisiones Euro 6D, que es la más estricta antes de entrada en vigencia de la Euro 7. También tienen la misma configuración de ruedas y ejes, 2 ejes, 4 ruedas, 6 llantas y ambos cuentan con transmisión automática. Respecto a la masa en orden de marcha y a la masa máxima de carga son similares. También hay ligeras diferencias en cuanto a la velocidad máxima. El vehículo diésel puede alcanzar hasta 100 km por hora, mientras que el vehículo a gas natural hasta 85 km por hora. Finalmente, entonces podemos decir que en términos generales los buses son muy similares y también son comparables. Ahora, en cuanto a los motores y los sistemas de posttratamiento, encontramos algunas similitudes pero también importantes diferencias. Ambos motores son idénticos en cuanto al número de cilindros, 6 cilindros en línea, y a la cilindrada, 8.710 centímetros cúbicos. Los motores también producen potencias y torques en rangos de revoluciones similares. El motor diésel entrega 265 kilovatios a 2200 RPM, mientras que el motor a gas natural entrega 264 kilovatios a 2000 RPM. En cuanto al torque, el motor diésel alcanza 1650 Nm y el motor a gas natural alcanza 1640 Nm y ambos a 1200 revoluciones por minuto. Pero aquí terminan las similitudes. Por un lado, el motor diésel es un motor de encendido por compresión, mientras que el motor de gas natural comprimido es un motor de encendido por chispa, como los motores a gasolina, con bujías. Los sistemas de posttratamiento también son diferentes. El motor diésel cuenta con un catalizador de oxidación, un filtro de partículas y un sistema de reducción catalítica selectiva. En cambio, el motor a gas natural posee un catalizador de 3 vías. Ahora hablaremos de las pruebas. Como ya hemos mencionado en videos anteriores, es importante y fundamental que las pruebas sean repetibles, es decir, que se mantenga la consistencia en el entorno y en las condiciones de prueba. Por esta razón, los investigadores realizaron diferentes ensayos en ambos buses, algunos en ruta, o sea, en la calle, y otros en laboratorio, además de pruebas a diferentes temperaturas. En este video nos vamos a centrar en los ensayos en laboratorio, de los cuales podemos destacar las siguientes condiciones. Primero, el ciclo de prueba utilizado es el WHVC o ciclo vehicular armonizado mundial, que, aunque no es un ciclo de homologación, ha demostrado ser útil en las pruebas de emisiones en bancos de rodillos. Segundo, se emplearon diferentes rangos de temperatura ambiente, -7 a 35 grados Celsius, así como temperaturas intermedias, 0 grados Celsius y 22 grados Celsius. Y por último, en cuanto a la temperatura del motor, se consideraron dos categorías. La primera, en frío, cuando la temperatura del refrigerante era menor o igual a 30 grados Celsius, o caliente, cuando la temperatura del refrigerante era mayor o igual a 70 grados Celsius. Por otro lado, tenemos los equipos utilizados en los ensayos. Para las pruebas se utilizó un banco de rodillos, un dinamómetro ubicado en una cámara climática, que permite, además de controlar la humedad ambiente, realizar ensayos a diferentes rangos de temperaturas que van desde -30 hasta 50 grados Celsius. Este banco además está diseñado para vehículos pesados, lo que permite realizar pruebas incluso en camiones con doble eje motriz. En cuanto a los equipos y los métodos para medir las emisiones, este laboratorio cuenta con tecnología sofisticada, entre ellos detector de ionización de llama para los THC, analizador infrarrojo no dispersivo para el CO y el CO2, detector de quimioluminiscencia para los NOx y varios equipos contadores de partículas para las partículas sólidas. Bueno, ahora hablaremos de los resultados. Y entonces, ¿cuál contamina menos? ¿El diésel? ¿El gas natural? Entonces, antes de responder, quiero recordar que, en el caso de los vehículos pesados, los factores de emisión se suelen expresar de la siguiente manera. La cantidad de contaminante en masa por unidad de energía generada
en la unidad de tiempo o en un tiempo determinado. Por esta razón, los factores de emisión que veremos a continuación se presentan en unidades de miligramo por kilovatio hora para las emisiones gaseosas y para las emisiones de partículas estarían en número de partículas por kilovatio hora. Por otro lado, quiero aclarar que los resultados que voy a presentar a continuación y tal como lo indican los autores proporcionan una visión general del rendimiento de las emisiones de estos dos vehículos sin pretender ser estadísticamente representativos. Esto debido a que tienen un número limitado de pruebas de vehículos y los numerosos efectos tomados en cuenta. Ahora vamos a analizar los resultados de las emisiones una por una. CO2, el dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. El motor diésel presentó en ambas condiciones de temperatura ambiente, frío y caliente, emisiones medias menores que las del motor a gas natural. Por otro lado, los THC, los hidrocarburos totales, que son gases nocivos, emitidos principalmente como resultado de una combustión incompleta, y en este caso también el motor diésel presentó en ambas condiciones de temperatura ambiente, frío y caliente, emisiones menores que las del motor a gas natural. Los NOx, óxidos de nitrógeno, gases nocivos, en comparación con el motor a gas natural, el motor diésel mostró mayores emisiones en condiciones de temperatura bajas, pero menores emisiones en condiciones de temperatura altas. Por otro lado, el CH4, metano, un potente gas de efecto invernadero, en comparación con el motor diésel, el motor a gas natural presentó mayores emisiones de metano, tanto en condiciones de temperaturas bajas como en condiciones de temperatura alta. El CO, el monóxido de carbono, otro gas nocivo, en comparación con el motor a gas natural, el motor diésel presentó menores emisiones de monóxido de carbono, tanto en condiciones de temperatura altas como en condiciones de temperatura ambiente bajas. Y esto pues era de esperar. Las emisiones de CO son mayores en motores que operan con mezclas cercanas a la estequiométrica, como es el caso de los motores de encendido provocado. Ahora hablaremos del N2O, óxidos nitrosos, un gas nocivo con gran potencial de efecto invernadero. En comparación con el motor diésel, el motor de gas natural presentó menores emisiones de óxidos de nitroso, tanto en condiciones de temperatura bajas como en condiciones de temperatura alta. El NH3, el amoníaco, otro gas nocivo. En comparación con el motor a gas natural comprimido, el motor diésel presentó menores emisiones de amoníaco, tanto en condiciones de temperatura altas como bajas. Y por último hablaremos de las partículas sólidas. Desde 23 nanómetros, SPN23, en comparación con el motor diésel, el motor de gas natural presentó menores emisiones tanto en condiciones de temperatura altas y bajas, pero las partículas sólidas desde 10 nanómetros, SPN10, el motor gas natural mostró menores emisiones que el motor diésel, pero esta diferencia se observó principalmente en condiciones de temperatura alta. En resumen, podemos mencionar que en este artículo se probaron dos buses de la misma categoría, pero con motorizaciones y sistemas de posttratamiento diferentes, ambos homologados bajo la regulación Euro 6D. También se midieron emisiones gaseosas, incluyendo los NOx, THC, CH4, CO, N2O, NH3 y partículas sólidas, desde 10 nanómetros y desde 23 nanómetros, utilizando equipos de laboratorio. De las pruebas en laboratorio realizadas a diferentes temperatura ambiente y siguiendo el ciclo WHVC, se reportan las siguientes diferencias de las emisiones entre los vehículos diésel y gas natural. El vehículo diésel presentó mayores emisiones de N2O y SPN23 en comparación con el vehículo a gas natural. Las emisiones de NOx del vehículo diésel fueron superiores a las del gas natural durante las pruebas a bajas temperaturas, pero a altas temperaturas estas emisiones fueron ligeramente inferiores o comparables. El vehículo a gas natural, por su lado, presentó mayores emisiones de NH3, CH4 y CO respecto a las emisiones del vehículo diésel. Por consiguiente, y como comentario profesional y basándome en los resultados publicados en este trabajo, puedo decir que es un error afirmar que los buses a gas natural comprimido no contaminan o contaminan menos que un bus equivalente con motor diésel. Si se va a hacer esta afirmación, es importante entonces especificar en qué condiciones y ser claros las emisiones a las que se hace referencia. Y con esto hemos llegado al final de este video en Garaje Científico. Recuerda que solo hemos mostrado una parte del trabajo y de los resultados publicados en el artículo, los cuales son mucho más profundos. Si deseas revisarlo, estudiarlo y profundizar, encontrarás la información para acceder al artículo en la descripción de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tus comentarios, compartir el video con otras personas apasionadas del mundo automotor y bueno, pues nos vemos en la próxima. Bueno, aquí entre nos.
Nos vendieron los vehículos a gas natural como más amigables con el medio ambiente y los pintan de verde y esas cosas. ¿Lo mismo no estará pasando con los vehículos eléctricos? Ahí te la dejo.